Y eso es lo que desarrolla, bueno, eso es obviamente que es un tipo de industria bastante específico, que es la cuestión relacionada con gas, petróleo, etcétera. Pero aquí cuando hablas de eso, ¿te refieres que el detonador para el desarrollo industrial que vino después fue esta operación de Pemex? Yo creo que fue uno de los principales detonadores. Ya había habido un detonador anterior, que fue la creación del distrito de riego. Sí. Y posteriormente, al entrar Petróleos Mexicanos, con toda su potencia, ¿verdad? Todos sus empleos que crea, sus colonias petroleras, el movimiento económico. El movimiento genera, económico. ¿No? Además, se convierte Reynosa en el centro de organización de una área que cubría casi todo el norte de México, hasta Baja California. Aquí estaba el superintendente que tenía injerencia en Sonora, en Nuevo León, etcétera, ¿no? 18 de marzo. O se vinieron juntos, entonces, invitados por el presidente en turno. Invitados por el presidente en turno, que me parece que era Adolfo López Mateos, o creo que Adolfo López Mateos era presidente electo. Ha de haber sido Adolfo Ruiz Cortines todavía. Luis Cortines en funciones, López Mateos electo y con los presidentes. Miguel Alemán venía también, eran alrededor de 6 expresidentes que aún vivían. Lázaro Cárdenas ya no vivía. Por supuesto, no, sí vino Lázaro Cárdenas. Entonces Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Luis Cortines, López Mateos. Por cierto, menciono en el libro que pues el foco de atención de todos los petroleros era Lázaro Cárdenas, obviamente. Claro, ya me imagino. Entonces estuvieron aquí en Reynosa, hicieron una visita de un día fue de horas, 2 horas, tomaron una fotografía frente a unas compresoras. ¿Y la tienes aquí, la fotografía en el libro? No, no la conseguí. Vi una fotografía, pero era 2 años posteriores y no la quise poner. Vamos a ir brincando temas para poder tratar de abarcar todo lo que hablas, porque son muchísimos temas de política, de amistad, de chilango fronterizo, la industria maquiladora, los centros comerciales, etcétera. El escudo de armas de Reynosa, ¿por qué lo mencionas aquí? Lo menciono porque participé, eso fue en la época del alcalde don Rodolfo Garza Cantú. En uno de los clubes de Reynosa, en donde participaba, alguien puso a consideración que se le pidiera al municipio que convocara a un concurso para elegir un escudo de armas de la ciudad. ¿No tenía escudo? No tenía. ¿O querían un diseño nuevo? Había un escudo. Qué raro, ¿no? Había un escudo que no le agradaba a mucha gente. Y ¿ofendía a alguien por algún nada más no se les hacía demasiado? No era un escudo gráficamente bien hecho y que tuviera realmente chambón, vamos a decir, y que cumpliera con las reglas de la heráldica, yo creo, claro. ¿no? Y entonces se puso a concurso. Entonces participaron varias gentes, uno de ellos un gran diseñador gráfico, un profesor Durón de Nuevo Laredo, que fue el que ganó el concurso y que había hecho ya el escudo de armas de la ciudad de Nuevo Laredo. ¿En qué año fue, más o menos, cuando se crea? Eso ha de haber sido como el 69. ¿Y se quedaron con ese escudo o después vino alguien que tampoco le llenó el ojo y dijo, vamos a hacer otro escudo? Es el actual. Es el actual, ahí se quedó. El ciclón Viula, ese fue el 67 o 69, si mal no recuerdo. Como el 69. ¿Lo mencionas por...? No, 67 ha de haber sido. Ha de haber sido uno de los dos. Yo 67, no, 67. En 1967... Yo era director de Obras Públicas, por eso lo menciono. Y te tocó entonces lidiar con todos los... ¿Fueron muchos daños que ocasionó? Sí, cómo no. Se inundó la colonia del Prado y bueno, pues toda la región de la ribereña sufrió una inundación, pues... mayor que la que tuvimos. Pero eres un chavito, entonces, director de Obras Públicas en el 67. Sí, yo tenía 30 y tantos años, alrededor de 32 años. ¿Quién era el alcalde en ese entonces? Rodolfo Garza Cantú. Rodolfo Garza, sí. ¿Seguía siendo Rodolfo Garza Cantú? Sí, fue en la misma época de lo del escudo. En la misma época del escudo. Y tienen que lidiar con todo lo que es en Matamoros, fue donde pegó más fuerte, ¿no? Claro. Porque hubo la amenaza de desbordamiento del río y todo, ¿no? Sí. ¿Y Monterrey en ese entonces no llegó? No, Monterrey no, pero sin embargo, precisamente para evitar mayores daños en Matamoros, hubo necesidad de dinamitar bordos y que también aquí falló el bordo de la ciudad de Reynosa
y por eso se metió a varias colonias. Y ya después lo arreglaron, me imagino, ¿no? El de contención. Se arregló y nuevamente tuvimos un problema este año, aunque ya no de las proporciones que se tuvieron. Aquí digo, todavía es fecha, creo que todavía las instalaciones del lado mexicano de la aduana, no de la aduana, del centro donde se cobra y todo eso, están bajo el agua, ¿no? Yo no sé de quién haya sido el diseño de hacerlo en la parte tan baja, porque es un mar que hay ahí todavía, no sé para hasta cuándo, no sé si ya está en funcionamiento otra vez. Sí, porque es en el lecho del río. Pero aquí se salió el río e inundó la colonia del Prado. Estás hablando de cuando el Viola. De cuando el Viola. Además, vientos muy fuertes. Todos nos acordamos de ese, ¿no? ¿Se acuerdan del Gilberto? La mayoría de la gente se acuerda del Gilberto y del Viola. Yo me acuerdo vívidamente de cómo se vivió. Y cómo no nos íbamos a acordar, por ejemplo, de los grandes helicópteros que mandó el ejército americano para ir a rescatar y ir a darle auxilio. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo, te voy a decir un dato, vamos a hacer mensajes comerciales, te voy a decir un dato biográfico que no está en tu libro. En esa ocasión, Cantinflas mandó un avión privado para rescatar a algunas personas en Matamoros, y yo me acuerdo que ahí nos llevaron a la Ciudad de México en un avión que tenía don Mario Moreno en aquel entonces. ¿Por qué tan importante es que haya venido Carlos Madrazo, Alberto Castillo, Ricardo Garibay, Jorge Ibargüengoitia y Luis Espota? Bueno, en primer lugar porque son personajes que visitaron Reynosa y que yo estuve frente a ellos. O sea, que no nada más que estuvieron, porque ha habido mucha gente brillante. Que no lo sé de oídas, claro, sino que yo asistí o en algún momento tuve alguna convivencia con ellos. ¿Qué impresión te causó Carlos Madrazo? Todo un personaje. Bueno, él lo invitaron los coahuilenses, estuvo en el Casino Reynosa, si no me equivoco, y dijo, ya no era presidente del PRI, venía haciendo una especie de periplo por el país. Una gira de reconocimiento. Y venía levantando los ánimos hacia precisamente pidiendo cambios. El que estaba buscando de alguna forma la candidatura, ¿no? Ajá, y era pues un orador muy elocuente, y dijo un discurso aquí en Reynosa, pues que pues todo mundo en el momento aquel no era como en este momento. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lo que dijo seguramente en este momento no tendría mayor significación, pero haberlo dicho en aquella época, cuando estamos hablando un régimen opresivo, Díaz Ordaz. Sí, claro. Entonces, Echeverría en estar criticando al sistema públicamente, pues todo lo que lo estábamos oyendo, estaba toda la clase política de Reynosa, ¿no? Y todos estaban así apretaditos, ¿verdad? Que no te vean. Y pocos comentarios y eso, a pesar de que la gente, por supuesto, que se quedaba muy entusiasmada. Tiene un valor ciudadano muy importante, ¿no? Para haberlo hecho en ese... Murió poco tiempo después, ¿no? Poco tiempo después. Muy poco tiempo después. Que dio lugar precisamente a las suspicacias. A las suspicacias. De que algo podía haber sucedido. Bueno, había muchos accidentes de aviación, ¿no? Pero... No, yo pienso que fue un accidente, pero la trayectoria de Carlos Madrazo, pues... Te hace pensar en otras cosas. Exactamente. Y bueno, Luis Espota, obviamente un muy conocido escritor, definitivamente. Nos vamos con el tema siguiente que tienes aquí, el destape de un gobernador, y que me decías en la introducción del programa que no es alguien en particular, sino el mecanismo que se utilizó, que ya no es el mismo. Pues, quién sabe si todavía es el mismo, ¿crees? ¿no? Sí. Este fue algo que me tocó ver. Un muy entrañable amigo, por eso no quiero poner exactamente a qué personaje se refiere, me invitó a que lo acompañara a ser testigo del destape de un gobernador que no fue en Tamaulipas, por cierto. En ese tiempo yo radicaba en la Ciudad de México. Y entonces... Que no fue tampoco en la Ciudad de México, porque no había gobernador ahí, pero bueno. No era, por supuesto, no era tampoco. Era un estado vecino al Distrito Federal. Entonces, me invitó, el asunto empezó en Gobernación, fuimos muy temprano. Yo no entré, por supuesto, yo iba de acompañante de esta persona, pero sí vimos cuando llegaron
Fidel Velázquez, y los principales, el secretario de Gobernación. A que las bases se expresaran. Exactamente. Y entonces vimos cuando, bueno, todo mundo, Claro. los que estábamos afuera en el estacionamiento de Gobernación, estábamos tratando de adivinar quién sería el elegido, ¿no? Y unos opinaban una y otros opinaban otro, ¿no? ¿Pero el que llevaba la voz cantante ahí era Fidel Velázquez o qué? No, ellos entraron y ya se hizo un cónclave por allá en un salón, pero al rato entra una persona muy joven, con dos acompañantes, entra a paso acelerado y entra y se mete ahí, y era uno de los precandidatos. Entonces, claramente los que estábamos afuera nos pensaron dimos cuenta, que ese era el gallo. pues, que ese era el ¿Y gallo. sí lo era o no? Por supuesto Ándale. que sí lo era. Ajá. Pero eso se mantuvo en secreto prácticamente toda la mañana de ese día. ¿Pero qué se mantuvo en secreto? ¿La llegada del personaje? No, ¿quién era el personaje? personaje? O sea, el gobernador saliente, que también llegó, pidió que él fuera el conducto para decirle a sus partidarios y a las fuerzas políticas de su estado ¿Quién era el que quién iba a el ser, partido quién había- era el que el partido había designado. aunque estaban en la oficina de gobernación? Estábamos Sí. en la oficina de gobernación, por supuesto, ¿no? Y entonces, cuando de ahí nos fuimos hacia el estado en cuestión, y llegamos al estado, pues realmente unos cuantos sí sabíamos ya quién era. Sí. Pero los que estaban ahí nos preguntaban a nosotros que a ver si les dábamos algún Pues a ver, pues para no echar orientarlo, maldas, ¿no? Me imagino. Pero sí. claro que lo teníamos sentenciadísima nosotros de no abrir la boca, ¿verdad? Sí. Y luego más tarde, ya después de la hora de la comida, nos invitaron a ir a las oficinas de gobierno. ¿De qué año me estás hablando? Pues debe de haber sido como el 78, 80, una cosa de ese, más o menos por Más o esas menos. fechas. Entonces, en las oficinas del gobernador tenía una gran sala donde estaban pues toda la gente del partido, del PRI, del estado. Y entonces el gobernador les dijo que pues se había escogido al mejor hombre, Que las bases que las se habían bases ya se habían pronunciado y que sin duda haría la mejor campaña, y todos pensaban en el suyo. Claro. Que era lo curioso, Todos ¿no? pensaban que era el mejor Que hombre. pero cada quien pensaba en distinto candidato. Claro, sí, sí. Y cuando De dice el acuerdo con sus gobernador, conveniencias. era el que nadie se imaginaba que era. Y bolas.